Minasan, konnichiwa, Mike des. Hola a todos, soy Mike. Estamos afuera del tatami, un espacio para hablar acerca de budo, cocina y buen vivir. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Afuera del Tatami, este podcast en el cual estaremos hablando acerca de todo un montón de cosas. Y antes de que comencemos, quiero recordarles que esto se trata de una visión personal de todas estas cosas que tienen que ver con la práctica de artes tradicionales japonesas, y desde mi experiencia personal y desde el proceso que he tenido yo con este tipo de prácticas. Para nada pretende reemplazar conceptos que se enseñan en escuelas, ni lo que les dice su sensei, nada de eso, sino que pretendo más como abrir un espacio para tener unas perspectivas diferentes y empezar a pensar un poquito diferente con respecto a estas cosas. Entonces, en el capítulo anterior hacíamos una introducción acerca de lo que va a ser este podcast, y en el capítulo de hoy quiero hablar acerca del do o el camino. Para quienes de pronto no están muy informados y están viendo este podcast porque llegaron aquí por lo de la cocina y dicen, ¿este tipo de qué está hablando? El do es una palabra japonesa, es un carácter japonés, se lee como do o como michi, y en el mundo de las artes tradicionales japonesas se traduce como camino. Se habla mucho de este do en el mundo de las artes marciales. Pienso yo que es de los términos japoneses que nosotros los occidentales usamos y que quizás sea de los más incomprendidos. Quizá. Nuestro pensamiento occidental difiere muchísimo con respecto a la cultura japonesa, al pensamiento japonés, sobre todo al pensamiento tradicional de la época en la que se generan estos procesos y estas prácticas, y por lo cual, ese espacio tan ancho que hay en esa brecha, tenemos la tendencia a malinterpretar o incluso a dar mal uso a una cantidad de términos y expresiones que provienen de este idioma y de estas prácticas. Aquí haciendo un paréntesis, recuerdo varias veces con mi amigo y maestro Klaus Rayer. Yo soy una persona que siempre he sido de pensar, de intelectualizar todo, de analizar, y en la práctica, en los años de práctica que he tenido con él, siempre me hablaba de olvidarme de la práctica, algo que cuando vemos las películas siempre se presenta como el no mente, no mente. Y quizá fue de los procesos más importantes para mí de llegar a realmente entender en qué consistía eso, porque muchas veces queremos, nosotros como occidentales queremos racionalizar, que nos pongan todo en palabras, que nos desmenucen todo, pero a veces es un poco inútil, por decirlo así, porque sí, tenemos una claridad intelectual, pero realmente nuestro cuerpo no lo entiende. Eso es como cuando nos dicen Aikido es el arte de la no fuerza, no resistencia. Y uno dice, pues sí, interesante, pero ¿realmente lo han sentido? Bueno, entonces hacia allá va la cosa. Realmente yo no quiero entrar en discusiones filosóficas en este momento acerca del significado y de lo que tiene que ver realmente con esta palabra el do o el michi, que se traduce como camino. Pero sí quisiera mencionar la relación que hay entre el entendimiento de este concepto con el compromiso que podemos asumir con la práctica. Y cuando hablo de la práctica no hablo del entrenamiento, porque en el momento en que nos damos cuenta que estamos en un proceso de lo que llaman refinamiento personal, estas dos palabritas que se oyen tanto, suenan como tan exóticas y tan bonitas, pero refinamiento personal, ¿eso qué es? Cuando entramos en el mundo del refinamiento personal, empezamos a darnos cuenta de que no estamos en un proceso competitivo, no estamos en un proceso de entrenamiento, porque no nos estamos entrenando para un combate, para un torneo, nada de eso, sino que estamos llevando a cabo una práctica diaria. Me levanto, me cepillo los dientes todos los días y todos los días lo sigo haciendo. Llevo 50 años haciéndolo. Puedo ser un décimo dan en cepillado de dientes si lo estamos viendo desde el punto de vista de un arte marcial, pero realmente es una práctica, y el propósito de la práctica es la práctica misma. Y el refinamiento personal, esto del refinamiento personal es de las cosas también más romantizadas dentro de estas prácticas, porque en muchos casos nos presentan ese refinamiento personal como un proceso casi mágico, cuando en realidad
no va más allá de entender qué somos, de ver qué somos realmente y de darnos cuenta que nosotros mismos, lo que nosotros mismos somos y qué tanto nos puede gustar ver esa cara nuestra cuando la enfrentamos en este tipo de prácticas. Cuando nosotros empezamos a tener una idea de lo que significa el camino, la práctica, sin importar la práctica que estemos llevando, adquiere mayor prioridad en nuestras vidas. La práctica puede ser ir a las clases de Aikido cada tanto en la semana, tantas veces a la semana durante hora y media, y hacer una práctica allí en el tatami, o los que hacen práctica de kendo, los que hacen práctica de iaido, ese tipo de prácticas. Pero si entendemos, si empezamos a entender realmente ese proceso de hacia dónde va ese proceso de refinamiento, nos damos cuenta que no solamente eso es exclusivo de ese tipo de artes, también puede llegar al shodo, la práctica de la caligrafía, el kado, que es el ikebana, la práctica de la floristería, el sado o el chado, que llaman, que es la ceremonia del té, que son prácticas que se trabajan desde la perspectiva del camino, y cuando las vemos desde afuera tienen un aspecto exótico y casi mágico y místico, pero realmente lo que está buscando la persona es tener claridad del momento presente durante la práctica. Y ese proceso es el que queremos sacar del tatami, poder tener esa claridad del momento presente. En las artes marciales y en el Zen seguramente ustedes han escuchado acerca de ese concepto del Mizu no Kokoro, que significa el espíritu del agua, que lo que implica es que un lago en calma refleja mucho más fácil y con más claridad la realidad afuera que si el lago estuviera turbulento. Y esto es una analogía para describir lo que sucede con nuestra mente. Cuando nuestra mente está en zozobra, en un constante diálogo y un vere allí, rara vez tenemos nuestra mente en calma como para darnos cuenta realmente de lo que estamos procesando, de lo que hay afuera. Y recuerden, saliéndonos un poco de la filosofía de las artes marciales y metiéndonos un poco en la neurolingüística, recuerden que lo que nosotros pensamos que es el mundo no es el mundo, sino una interpretación del mismo dentro de la limitante de nuestros sentidos y de todos los filtros que tenemos. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de refinamiento personal, estamos hablando de la capacidad que tenemos para empezar a soltar todas esas anclas y toda esa mugre mental y personal que nos evita tener nuestra mente en calma para poder enfrentar situaciones cotidianas de una manera clara, equilibrada y que nos permita tomar decisiones lo más acertadas posibles. Que finalmente eso es lo que uno quiere, uno busca tener una vida buena, y esa sería, dentro de mi ideal, sería lo bonito de sacar las artes del tatami. Yo como practicante de Aikido, lo último que en mi vida he pretendido es salir y que si me van a atacar aplicar una técnica. Para nada. De hecho, en los 53 años que llevo de vida, jamás he tenido una pelea y jamás he estado en una situación en la que yo considere que debería haber aplicado artes de combate de alguna manera. Pero sí, todos los días me toca enfrentarme con situaciones en las cuales tengo que lidiar con personas, tengo que lidiar con cosas que suceden y en las que fácilmente, si yo no pudiera tener una actitud de calma frente a estas, no podría tener una claridad de mente y una estabilidad personal para permitir que la energía de esas situaciones poderla manipular y devolverla para desbaratar esas situaciones o cambiarlas a mi provecho, que es el espíritu del Aikido. Si nos ponemos a pensar, sí, claro, eso es de lo que tanto hablan, ¿no? Devolver la energía del ataque y hacer que el ataque se disperse dentro de su misma energía. Entonces, cuando estamos realmente dándonos cuenta de lo que el camino significa en la práctica, esa práctica adquiere una mayor prioridad porque realmente la empezamos a sacar del tatami. Yo puedo fácilmente estar haciendo una práctica de zazen lavando los platos, de camino al trabajo en la moto, yo ando en moto, o cuando tengo que desplazarme tranquilamente.
Puedo estar haciéndolo cuando estoy haciendo el afilado de los cuchillos, y también asimismo cuando estoy sentado haciendo mi práctica de Zazen, o cuando estoy haciendo mi práctica de Shodo, o incluso cuando estoy grabando este tipo de videos estoy haciendo ese tipo de prácticas, porque todo se puede sacar del tatami hacia allá. Deja de ser esa actividad a la que nosotros vamos eventualmente, ¿no? A la que asistimos, pues, si no hay un contratiempo, si el horario de trabajo lo permite, si nuestros compromisos familiares y sociales nos dejan, que tenemos el sitio al cual vamos y nos encontramos con las personas allá. Deja de ser eso y se vuelve algo que permea nuestras vidas realmente. Y realmente se deja de sentir como una obligación y se vuelve una necesidad que permea nuestras vidas, como les decíamos. En el caso mío, desde el momento en que yo empecé a practicar artes marciales, que fue a los 13 años, yo tardé casi 20 años en empezar a entender y asimilar este concepto. Y yo, de mi experiencia y de lo que yo he vivido, se lo atribuyo a la enseñanza que han tenido las personas que han sido instructores, porque generalmente todas las enseñanzas se van hacia la forma y muy rara vez se van al fondo. Y en esto pues tuve la fortuna de toparme con Claude Rayer, quien había tenido una experiencia de aprendizaje con maestros japoneses en la época en la que los japoneses empezaron a entrar a Occidente por Europa, y especialmente en Francia. Tuvo la fortuna de contar con unos maestros bastante interesantes e importantes, uno de ellos siendo Itsuo Tsuda, que ha sido una de las personas más importantes, pienso yo, en el proceso del Aikido, y ha sido de las menos nombradas, curiosamente. Después hablaremos de esto, y ojalá con Claude, que tiene unas experiencias muy interesantes en su práctica personal con Itsuo Tsuda. Entonces, curiosamente, cuando empiezo yo a tener este proceso, gracias al haber conocido a Claude, me empiezo a dar cuenta cómo la práctica realmente permea la vida cotidiana, y el camino como tal empieza a tener sentido. Empieza uno a decir, sí, claro, es que es un camino, es un proceso que nunca termina, es un proceso que está allí, en el cual seguimos y no estamos esperando, sí, es que estoy esperando que me den el tercer dan, el quinto dan, el sexto dan. No, eso es un proceso que, independientemente de títulos y de certificaciones, es un proceso que vivimos diariamente, y que básicamente su propósito mismo es la práctica misma, como ya lo decía antes. Empezamos a darnos cuenta, o yo me empecé a dar cuenta de lo innecesario de una cantidad de arandelas y cosas que le ponen en Occidente, en muchos sitios y muchos maestros, a las prácticas, y que hacen que se convierta en algo muy, muy superficial, y que, junto con lo de las películas y todo esto, distorsionan bastante este tipo de prácticas. Yo creo que, volviendo al punto, el camino como tal, el do, es ese proceso en el cual crecemos. Empezamos a conocernos realmente como somos, empezamos a aprender a vivir con nosotros mismos como somos, y empezamos a darnos cuenta de lastres y de cosas de las cuales nos podemos deshacer, para hacer que nuestra vida sea más práctica. Y desde ese punto de vista, pienso yo que la palabra do, entendiéndola como camino o vía desde la perspectiva japonesa, tiene ese significado práctico y filosófico, realmente, que se puede incorporar a toda una cantidad de disciplinas, no solamente prácticas marciales, sino disciplinas de todo tipo, y actividades y actitudes que nosotros llevamos en la vida. Estos conceptos destacan la idea, obviamente, de que estas prácticas no son solo habilidades físicas o un aprendizaje de técnicas, sino que son procesos para el desarrollo personal, para el desarrollo espiritual, si queremos decirlo así, o el desarrollo ético. Y cada do puede representar una forma diferente de cultivar no solo esas habilidades externas, sino esas virtudes internas, algo que nos ayuda a tener un entendimiento más de nuestras vidas y de lo que somos y de cómo podemos mejorar. Desde esa perspectiva veo yo el do, he aprendido a ver el do, y ese es el camino que aplico en todas
o en la mayoría de mis actividades en la vida, desde las más simples hasta las más complejas, y yo quisiera saber cuáles son las perspectivas que tienen ustedes como practicantes o como personas de la vida cotidiana con respecto a estas ideas. Así que los invito a que me dejen comentarios. Recuerden que comentarios agresivos o considerados ofensivos serán eliminados, pero espero que no haya ningún tipo de estos comentarios. Y que si les gusta este podcast, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita para estar al día de los contenidos que estamos publicando y de paso siguen colaborándonos con el crecimiento del canal. Para mí es un placer poder compartir este tipo de ideas y conversaciones, y espero que para ustedes haya sido de su agrado, de su interés y los haya dejado pensando en algunas cosas. Espero poder escuchar de ustedes y espero verlos en el próximo episodio de nuestro podcast Afuera del Tatami. Yo soy Mike y nos vemos la próxima vez. Mátane.